Hola, Muy bien, qué velocidad el día de hoy, cada vez más rápido. la verdad, así, no como aquella vez que nos quedamos dando vueltas, yo me quedé dando vueltas, sí, buscando, hola, ¿qué tal? Hola, Ethel, ¿cómo va? Vamos dominando la red social cada vez más, muy bien. Eso, como decíamos el otro día, ¿no? Que, bueno, hace efectiva la castración, la tecnología, ¿no? El internet. Hace que uno esté aprendiendo cada vez. Hola, hola, Adri. Hola, Silvia, Sabrina, bienvenidos a todos. Qué bueno, bienvenidos gracias. a una nueva charla en Rayuela, versión vivo de Instagram. Hola, Nelly. Les presento a Violeta Guapúpulo, ¿no? Y Alejandra Quevedo, eso. Sí, aquí estamos. Estuvo recién Florencia, ¿no? Florencia Fernández. No la vi. Todavía no. Ah. Eso, bueno, ahora cuando... Sí, claro, la castración no. Claro, no. Cero. Hola, Gabriela. Sí, vamos a... Bueno, bienvenidos. Arrancamos con la intro. Ahí está Florencia. Le queremos mandar un beso especial. Gracias por estos mensajes tan lindos. Bienvenidos todos. Y qué bueno que nos podamos encontrar hoy de nuevo, digamos, a charlar sobre clínica, ¿no? Sí. Bien, sí, que es la esencia de esta idea de las charlas en Rayuela con Violén Guapúpulo. Les contamos siempre que la esencia de esto en verdad viene de un podcast que nunca más pudimos volver a grabar, pero que si quieren pueden escuchar los episodios del año pasado que están en Spotify como Charlas en Rayuela con Violén Guapúpulo. Nos pueden seguir, bueno, si están acá es porque nos siguen en Instagram, nos pueden seguir en Facebook también. Y recuerden que si quieren pueden encargar sus libros a través de las redes sociales también, ¿sí? Si no los tienen, hola Esther, que nos mira desde España. Hola. Y esta semana gracias por esa multitud de, gracias por esa multitud de corazones de recién, buenísimo. Desde esta semana pueden también vernos en el canal de YouTube, que se llama Rayuelas Lacanianas, a donde subimos un montón de videos relacionados con todo este contenido que estamos generando. Así que nos pueden buscar, se suscriben, se llama Rayuelas Lacanianas, obviamente, el canal. El libro. La verdad es que había gente que no tenía Instagram o bueno, se complicaba para entrar, entonces dijimos, bueno, armemos algo que sea accesible a todos, porque la idea es juntarnos los más posibles para pensar, para acompañarnos en este proceso de la cuarentena, ¿no? Sí, que la clínica psicoanalítica está fuerte. Sí, así que si no nos pudieron ver o si saben de alguien que no nos pudo ver ahora o en las próximas 24 horas, pueden ir ahora al canal de YouTube y vernos, ver las charlas y demás. Dicho sea todo estos avisos, ¿algún aviso más? Sí, tenemos la agenda de la próxima semana. Eso, mientras se siguen sumando, quiero agradecerle especialmente a Cristina González que me invitó a algo que además les quiero contar porque a todos les va a interesar muchísimo. Cristina tiene un espacio cultural que se llama Líneas de Fuga en Villa Devoto y normalmente ella hace cosas muy, muy interesantes con gente de la cultura. Y ahora, como, bueno, están igual que nosotros, ¿no? Como decía Ale, y no es posible reunirse, está armando unos vivos de Instagram donde ha invitado, por ejemplo, mañana a Hernán Pirex Pirilli, que es un actor y además trabaja, les digo una cosa más, psicomotricista, ahí está, que va a trabajar con el tema de la improvisación en el arte y en la vida. La verdad que un gusto. Un gusto. Qué interesante. Sí, ¿a qué hora? A las 18 horas. ¿En dónde? La semana en Espacio Cultural Líneas de Fuga. Les vamos a poner el aviso. Después subo, sí. Después subo. Y eso, sí. Y la semana que viene, tengo la suerte de estar yo, así que para mí un honor, porque vamos a estar hablando de estas cosas también. Sí, en un vivo de Instagram, 18 horas, sábado que viene Violén.
Eso, el sábado Después 23 de mayo. Dejaremos el flyer en las redes sociales. Eso. Bueno, ahora sí. Eso. Vamos a empezar a trabajar hoy para acompañarlos con algunas cosas que tienen que ver con el análisis de los sueños. El análisis de los sueños. Sí, y además es recopado, es divertido, es interesante, no sé, bueno, ustedes saben que a mí me parece que es muy vital el lugar del psicoanalista, muy, muy vital, pero esa vitalidad también tiene que ver con el espacio al que nos dirigimos. El inconsciente es sumamente vital, es una instancia psíquica productora de sentidos todo el tiempo, súper creativa, ¿sí? Y el inconsciente lo que tiene es que tiene como una verdad que pugna por ser dicha. Todo el tiempo está produciendo. Por supuesto que, a ver, cuando Freud lo descubrió, la vía del descubrimiento más tuvo que ver con lo que fallaba, ¿sí? Es decir, con los olvidos o con los fallidos. Pero cuando él inventa lo que él llama la vía regia de ingreso a lo inconsciente, que son los sueños, lo que nos dice ahí, además de, digamos, de entrar en ese espacio que en algún momento lo describíamos al principio de la cuarentena, ¿se acuerdan? Como una tela de un pintor. El sueño abre un espacio, una escena, una otra, claro, una otra escena, ¿sí? Donde va a haber pedacitos descalabrados, vamos a decir así, de cosas que han ocurrido para el sujeto, recuerdos del pasado, situaciones actuales, todo mezclado. También está como distinto, es muy, a ver, el sueño lo que tiene es esa capacidad del inconsciente de la figurabilidad, que llama Freud, ¿no? Esa cuestión donde lo que nos pasa aparece en imágenes, es casi como el cine, ¿sí? Maravilloso, maravilloso el inconsciente. En ese sentido, a ver, si bien Freud al principio dijo que era el lugar de la realización de deseos, esos sueños que cada uno tenía, y después de la guerra, él dice, pero ¿cómo puede ser, no? Que los soldados soñaban a repetición con los momentos de muerte, y él dice, lo traumático. Claro, no es realización de deseos, entonces, ¿pero qué significa, digamos, esa cosa que todos adoramos en Freud, ¿no? Que Freud nos hace pensar y repiensa sus conceptos, ¿no? De lo cual, digamos, la conclusión es que el sueño escenifica lo que está pasando en el aquí y ahora del sujeto, ¿sí? Actualiza en una escena que el sujeto vivencia como absolutamente en tiempo presente, cosas que unen el pasado con ideas incluso acerca del futuro, ¿sí? Por eso es súper, súper interesante trabajar, porque es como un fresco donde pasado, presente y futuro aparecen ahí mismo. Se mezclan. Sí, sí. Entonces, la otra cosa súper que tiene que ver con el análisis de los sueños es que Freud nos recuerda que los sueños son tentativas de resolver, ¿sí? Y eso, del mismo modo que los delirios también lo son, pero en la psicosis, en la neurosis, son tentativas de resolver cierta cuestión que el sujeto está elaborando. Y nos permite, nos abre una puertita, y cuando es un sueño siempre es en una vía transferencial de confianza hacia el analista, ¿sí? Nos abre una puertita a una serie de contenidos, ¿sí? Entonces, yo quiero hoy en particular, además de trabajar en relación a la técnica y cosas que yo no escucho por ningún lado, que se hable de estas cosas que les voy a contar, también quiero hacer énfasis en algo que, vieron que hay psicoanalistas que trabajan muy por el lado del significante, ¿sí? Entonces es la palabra o el pedacito la palabra exacta, digamos. Exacto, uno diría en términos casi como literales, ¿no? Entonces esa palabra y la repitió acá o allá, o digamos, ¿no? Como si la palabra fuera la contraseña, digamos, de al inconsciente. Claro. Pero también, si uno lee Freud, y lean Freud porque es tan lindo, por amamos algo es que a Freud. Amamos a Freud, es el hombre de mi vida.
Amamos a Freud porque tenía una libertad, también la libertad del creador, ¿no? Del que descubre y no está queriendo poner reglas de cómo tiene que ser, sino que dice, bueno, a ver, veamos, ¿no? ¿Cómo es? Claro, ¿qué pasa acá? Claro, entonces, cuando Freud se mete en el análisis de los sueños, él por algo hablaba de pensamientos inconscientes, de fantasías inconscientes, es decir, era tal vez mucho más amplio y más rico que a veces esta cuestión donde hay que seguir esa palabra exactamente esa, ¿sí? Analizándola, porque eso también nos encorseta a los analistas, ¿sí? Lo que yo les quiero decir es, todas son bienvenidas, pero no es que, bueno, tiene que ser de este modo el análisis del sueño o de este modo, porque los aparatos psíquicos también son distintos. Si bien siguen las mismas reglas... Hay muchos tipos de sueños también. Hola, Ale. Por supuesto que hay muchos tipos de sueños, porque hay gente que sueña a repetición con persecuciones. Hay sueños donde hay gente que elabora a través de sus sueños y está pensando. El sueño es, de nuevo esa palabra que yo sé que la uso mucho, pero que es isomórfico con la persona que lo sueña, ¿sí? Si una persona es de... Hoy no la habías usado ni una sola vez igual, te la perdonamos. Esta es la primera vez. No, el sueño es isomórfico a la persona que lo sueña. Claro, entonces hay gente que va a estar elaborando y pensando porque es sumamente pensativa. Hay otra gente que tal vez se lanza a las situaciones y en los sueños sucede lo mismo y entonces aparecen los terrores y las persecuciones, ¿sí? Entonces, no esperemos que todo sea exactamente del mismo modo. Hola, Vale. Hola, Vale. No todo tiene que ser del mismo modo, ni todos los pacientes exactamente iguales. Entonces va a haber modos de intervenir con los sueños, escuchando mucho más el pensamiento, las elaboraciones de ese sujeto, ¿sí? En algunos pacientes, y en otros que sí son más simbólicos estrictos, vamos a decir así, ahí sí tal vez tengamos que estar persiguiendo esa palabrita, ¿sí? Y a ver, ¿cómo sería? Y por ejemplo, tomemos un ejemplo de este último caso, ¿no? De la palabra. Una paciente que ella sueña fuertemente, digamos, una escena así muy, muy terrible, ¿no? Donde dice, pero a vos no te importa, ¿no? Una cosa muy sufriente, digamos, ella se despierta con angustia y de las asociaciones ligadas a ese sueño resulta, ¿sí?, que su padre era importador, ¿sí? Ese es un ejemplo donde el significante viene en un sentido cuasi lacaniano, ¿sí? Atraviesa el sueño, ¿no? Sí, esos casos que se nos viene regalado casi, así, el significante. Pero no siempre es así. No siempre es así, para nada. Hay otros sueños que después tal vez les quiero contar, por supuesto que no se puede contar todo un sueño, porque el sueño es propiedad del soñante y hay que respetar, por supuesto, el secreto profesional, pero sí un detalle, porque permite ver, ¿no?, cómo es la figuración, ¿sí? El sueño, y después en todo caso me gustaría contarles de qué se trató, ese pedacito que quiero compartir con ustedes es muy llamativo, es una mesa, ¿sí?, donde hay un serrucho que atraviesa la mesa, digamos, ¿no? Sí. Es una imagen muy fuerte, muy potente, ¿no? Y casi en algún vivo yo había contado que era como una mezcla de la mesa de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Se acuerdan? Sí. Esa donde están todos sentados tomando el té, pero que es una mesa un poco loca, digamos, ¿no? Y algún dibujo, digamos, visual que la paciente lo relata, digamos, así como, casi como de Dalí, digamos. Por eso es muy interesante. Pero bueno, ese pedacito me parece que ahí prefiero contarles un poquito después, ¿no? Pero bueno, eso ya no puede ser analizado respecto de la palabrita, porque en las asociaciones no es que había una palabrita que encajara tan perfecto, ¿sí? Y que a veces no todos los sueños tienen como la palabra dicha, ¿no? Esto que te está contando es un relato de una escena,
Que no es lo mismo que, Claro. que en el sueño se hable. Exactamente. Entonces, digamos, a ver, contemos para quienes no saben muy sucintamente cómo se construye el sueño, ¿no? El sueño se construye en base a dos operaciones, ¿no? Que son las operaciones típicas de lo inconsciente, ¿sí? Una es la condensación y otra es el desplazamiento. Ahora les voy a contar mínimo porque en realidad importa que avancemos. Ahí Esther dice cuál es la diferencia. Ahí vamos Entre que hablen y no hablen, ahí vamos. Entre que se hablen. Bueno, a ver, tenemos la condensación y el desplazamiento, ¿sí? Lo que importa en el sueño es que comprendamos que lo que se hace presente es la cadena simbólica, ¿sí? Y a veces la gente dice, bueno, se habla tanto de la cadena simbólica y se habla, digamos, tanto de tantas palabras como si fueran obvias, y uno dice, bueno, pero ¿qué cosa es la representación de la que dice Freud? ¿Qué cosa es el afecto de lo que dice Freud, ¿no? La pulsión, ¿cómo se escucha la pulsión cuando uno está escuchando al paciente? ¿Es algo ajeno, es raro? Entonces, se me ocurrió hacerles un dibujo, ¿sí? Que sería algo muy, muy, muy esquemático, y ustedes saben que yo prefiero que entiendan, porque después para complejizar siempre hay tiempo, ¿sí? El tema es que uno lo tenga rápido, así. ¿Sí? La cadena significante o la cadena simbólica, podríamos dibujarla así, a ver si se ve, ¿sí? Se ve, bien, sí. Están unidas, y estas son las representaciones, ¿sí? Podríamos ubicar, a ver, por ejemplo, cuando, ¿vieron que a veces uno está con alguien? Vamos a pensar, cuando uno está con su mamá o su papá, y cuentan la misma historia, y uno ya sabe que después de este significante, viene este. Ah, sí, después de que cuenta esto, seguro que después sí, claro, sí, ya sé, que después pasó tal cosa, y después pasó tal otra. En esa cadena significante, ¿sí?, se unen representaciones en un orden determinado, ¿sí? Cuando nosotros decimos que en el sueño aparece una representación, ¿sí?, pero que mediante la condensación reúne distintas cadenas asociativas, es porque decimos, sí, puedo dibujar así, ¡cuic! Acá hay otra representación y acá hay otra que se une a otra, y esta también, y esta tal vez se une con una que hay acá. Esto multiplicado al infinito, esto es la cadena significante de la que hablamos, de la cual nosotros agarramos este pedacito, ¿sí? Que esa línea vendría a ser el sueño. O sea, estamos en este momento partiendo de una línea recta, sueño, de la cual uno puede hilar hacia muchos lados. No es solamente eso, porque cuando uno pide asociaciones sobre el sueño, aparecen cadenas. Por eso, son distintas. Se arma un lío de representaciones. Claro. Por eso, entonces, vayamos despacito. Tenemos la cadena significante y las representaciones, ¿sí? Sí. ¿Cómo escuchamos la pulsión nosotros? ¿Cómo escuchamos el afecto del cual habla Freud? Lo escuchamos en el tono, en el modo en que esa representación está inervada de energía, ¿no? Cuando un paciente sí, ahí, bien. Entonces, cuando un paciente dice, perdón, ahí está mejor. Perfecto. Ahí. Entonces, esta representación y todo esto que hay alrededor, casi como las veces de una electricidad, ¿sí? Sí. Es lo que llamamos el afecto para Freud, ¿sí? O la pulsión, la inervación de la pulsión. Entonces, por ejemplo, escuchamos que alguien dice, sí, yo le dije a mi mamá que esto era así, ¿no? Puede ser un tono, la representación, digamos, cada uno de las representaciones, okay. Pero también puede ser que yo ya le dije que esto era así, ¿no? Y es otro el tono. Está inervado de otra energía, ¿sí? Ustedes ahí empiezan a escuchar la pulsión, ¿sí? Empiezan a escuchar la pulsión, empiezan a escuchar el afecto, ¿sí? Exactamente. Entonces, lo que tiene que ver con el afecto y la representación, ¿se acuerdan cuando Freud dice al principio, incluso antes de inventar lo inconsciente, que dice, bueno, los síntomas tienen que ver con que hay una representación
inervado de un afecto. ¿Sí? Una idea y un afecto que de acuerdo a si tenemos una cuestión de neurosis obsesiva o fóbica, lo que sale para afuera es el afecto o la idea. Exacto, entonces esa representación inervada de esa energía sí. Se va a otro lado, ¿sí? ¿Y qué pasó? Sueño. Claro, entonces esto que decimos, ¿sí? En el sueño, en la condensación, es que esta representación reúne distintas historias, distintas situaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este serrucho en el sueño, ¿sí? Ese serrucho que les cuento, que aparece cortando la mesa, de repente se asocia con el bisturí, ¿sí? Es una paciente que se ha enfermado y que ha debido ser operada en algún momento, ¿sí? Y entonces ese corte del serrucho es el bisturí, ¿sí? Ahí lo que vemos es que la representación serrucho reúne otras cosas, ¿sí? Que vienen de antes, ¿sí? Eso es la condensación. ¿Eso tiene que ver con el brillo? Bueno, ahora vamos despacio, esperen, sí, tiene que ver, porque lo que tiene que ver con el brillo, ya me apura, Ale. Lo que tiene que ver con el brillo es la... Violén, tenemos hasta las 17, disculpa. Hasta las 17. Bueno, tenemos 10 minutos, pero 7. Metemos 7, chan chan. Entonces, teníamos la representación y dijimos, ok, la representación, lo que aparece en el sueño condensa, ¿sí? Otras asociaciones, ¿sí? El desplazamiento es que sobre una, ¿sí? Que es la representación reprimida, ¿sí? Esa energía se va hacia otras representaciones más livianas, ¿sí? Estos son los dos mecanismos del sueño, digamos. Eso, entonces tenemos condensación y desplazamiento en la cadena significante. Cuando nosotros escuchamos un sueño, estamos empezando a escuchar esto, el aparato psíquico en movimiento. ¿Y qué dice Freud? Bueno, pidan el relato pormenorizado, dice él, del sueño. Eso es lo primero. Segundo, a ese relato pormenorizado, lo que tienen que decirle es que deje el sujeto atrás toda censura que tenga respecto de su pensamiento, digamos, de lo que pueda surgir allí. Y entonces dice, háganlo asociar libremente. Cada pedacito del sueño tienen que asociar libremente. La gran paradoja freudiana es que la libertad es lo que nos va a guiar a donde tenemos que llegar. Es la paradoja, porque el sujeto está sujetado a su inconsciente, pero es solo mediante la libertad que vamos a llegar ahí. Entonces, le pedimos al sujeto que asocie libremente respecto de cada pedacito del sueño. Pero tenemos que tener muy en claro la sucesión, ¿sí? Eso es muy importante, porque el sueño está desarrollando un pensamiento. ¿Vieron? A veces hay sueños que empiezan de determinada manera, después se subsumen, aparece otra escena en otro lado. Bueno, por algo es que empezó, después siguió por otro lado. Hoy, por ejemplo, una paciente me quería contar un sueño y empieza por otro. Me dice, no, pero no es este. Pues yo te quería contar este. Y empieza a contar otro, que se contó 2 antes de ese. Y la verdad que fue llamativo. Después entendí por qué el inconsciente presentaba primero uno, después otro. Porque eran sucesivos fragmentos de alguna pregunta que ella se está haciendo. Entonces, tengan en cuenta, ¿sí?, la sucesión, la asociación libre y la sucesión. Y después, un par de cosas más. Pregunten cuál es la parte más brillante visualmente. Visualmente, ¿cuál es la parte más brillosa del sueño? Hola, Tincho, ¿cómo estás? Pregunten cuál es la parte más brillosa del sueño. Eso es muy importante. Cuando el paciente cuenta, va desarrollando las distintas partes de su sueño. Si uno lo pregunta enseguida, tal vez se pierde algo.
Entonces, dejen que relate pormenorizadamente todas las partes, ustedes le van preguntando por orden, y esto, y esto, y esto, lo asocia con algo, le parece algo. Y cuando ya consideran que ya viene como terminando y llegando al final del sueño, le preguntan, ¿qué parte es la que brilla más? La que es más, tiene esa textura que solo el soñante podría describir, ¿sí? Uh-huh. Esa es la parte más cercana a lo reprimido, a lo que Freud llama el Das Ding, eso que es imposible de decir, ¿sí? Hay dos cosas. El brillo no necesariamente tiene que ser como con una connotación positiva, ¿no? Porque a veces es un sueño bastante angustiante, por ahí el brillo no es de lindo, sino de Totalmente. Sí, tal cual. Destacable. Totalmente. La parte más destacable. Pero no desde lo racional, es desde la figurabilidad de lo inconsciente. El inconsciente nos deja ahí a los analistas para que escuchemos. Hola, Sebastián. Nos deja allí para que escuchemos, ¿sí? Una pista. Lo hace más brillante. Por eso les digo que el inconsciente es una instancia psíquica creadora que está en comunicación. Cuando estamos en transferencia, está en comunicación con nosotros. Nos está hablando en el sujeto. Uh-huh. Pone ese brillo, ¿sí? Y en ese brillo nos está diciendo, es por aquí, ¿sí? Les voy a contar un sueño transferencial. Que por supuesto forma parte de una parte mayor, pero digamos, era una paciente que venía viniendo a sesiones ya, algunas, digamos, una persona que le gustaba mucho confiar, por ciertas características que había tenido en su vida, con lo cual confiar en un analista lógicamente también era difícil. Y ella tiene un sueño en determinado momento, que por supuesto viene poblado, este es el final del sueño, y le digo, bueno, después, ¿cuál es la parte más brillosa visualmente? Y ella me dice, es esta. Ella está en su casa de infancia, y yo estoy en un cuarto, es la primera vez que aparezco yo, su analista, en ese sueño. Yo estoy en un cuarto, ella sigue por pasillos, ahí como si estuviera, digamos, recorriendo pasillos meandrosos, ¿sí? Y va hacia un lado, hacia el otro, y en un momento volviendo hacia el lado de allá está el cuarto de su madre, ¿sí? Y entonces esa parte donde ella llega a la puerta del cuarto de su madre es la parte más brillosa. Y ella hace ese movimiento de querer, digamos, pensar en entrar al cuarto de su madre, ella quiere entrar, hace así, me mira a mí y se da vuelta, y cuando está por entrar se despierta, ¿no? Es un sueño indudablemente transferencial, entiendo que tenía que ver con un punto donde se animaba a entrar agarrada de mí, por eso, digamos, exacto, se da vuelta, me mira y, ¿no? Es un bello sueño, la verdad es un precioso sueño. Pero digo, esa era la parte más brillosa del sueño, ¿sí? Es la parte más cercana al Das Ding, a lo imposible de ser nombrado, a lo que es el objeto materno y esa relación tan única que tiene un sujeto con su madre, ¿sí? Uh-huh. Y por último les voy a decir dos cositas más, chiquititas. Dale. Hay algo que Freud agrega en las conferencias de introducción al psicoanálisis que recomienda, y que está buenísimo que los prueben, que dice, después de que han hecho todo este proceso de pedir asociaciones, en la asociación libre, y seguir al paciente, ¿no?, en eso que va relatando, pídanle un nombre propio o un número. Y eso me parece que es muy interesante porque tiene que ver con un modo en que Freud veía lo inconsciente en relación a los jeroglíficos egipcios, ¿sí? Ajá. Como que había cuestiones allí que venían del orden de algo que está más allá de la palabra, ¿sí? Lo que se concentra en algo que es un número o un nombre propio, ¿sí? Uh-huh. Bueno, eso quería contarles. Nada, úsenlo, aprovechen. A modo de dato de color y de que siempre hay que volver a leer Freud. Sí, totalmente. Y les cuento entonces
mínimo ese fragmento que les contaba de ese serrucho que va por la mesa. Sí. Eso que les conté es que allí hay esa mesa, le pregunto asociaciones. Y por supuesto es una persona, digamos, muy interesante, dice muchas cosas y todo eso, pero en un momento dice algo que yo no puedo decirlo por secreto profesional, pero sí algo que es muy parecido a lo que Freud dice cuando habla de la tez blanquísima de la señora K, en el caso Dora, es decir, como un rasgo, ¿no? del orden del color, bien del orden de la figurabilidad. Y entonces le pregunto qué puede asociar con eso, y me habla de la piel. Y eso es lo que a mí me da pauta, la piel, el serrucho, el bisturí. Y que tiene que ver, es una partecita de un sueño, después le sigue otro, ese sueño se subsume y aparece otro, por eso les digo, tengan en cuenta la sucesión de sueños. La cadena. Nada de todas estas cosas es sola, por sí sola, ¿no? Si no pierde. Exacto. Y lo que viene después, ¿sí? Tiene que ver con ella venía de un relato previo donde ella habla de su infancia, en ese sueño. Después viene esta escena del serrucho, que tiene que ver con su actualidad, con su corte, digamos, en el cuerpo, con su operación. Y lo que sigue es un tercer momento del sueño, en esa misma noche, que habla de cómo ella fantasea el futuro. Uh-huh. Es muy interesante, como les digo, el inconsciente está pidiendo decir una verdad que tiene que ver con sus temores, sus deseos, sus angustias. Con el pasado, con el presente y con el futuro. Exacto. Y solamente, en transferencia es que esto puede ser absolutamente abierto y esto calma al sujeto. En esta cuarentena, que de la cantidad de publicaciones que están diciendo, los sueños y sueños ricos, en todos lados, en todas las culturas, los sueños que está viendo a partir del aislamiento. Bienvenida a la interpretación de los sueños, la actualidad de Freud, ¿sí? Aprovechen, disfruten y vuelvan a leer todo lo que puedan que haya dicho Freud acerca de los sueños. Eso es lo que hoy les quería contar. Muy bien. ¿Les gustó? Sí, siempre. Tuvimos una pregunta ahí al inicio, que bueno, que por ahí alguien te preguntaba sobre los límites de la clínica, que quizás es algo que lo podemos tomar para más adelante. No es que no la leímos, quería decir eso, pero bueno, justo ahí Violén estaba arrancando. Que nos mande mensajito de, digamos, si quieren más específico, a mí la verdad que me interesa, buenísimo. Sí, manden todos los mensajes que quieran, son todos leídos, todos conversados, cualquier cosa que tengan ganas que charlemos con Violén, mándenlo y la ponemos a trabajar a Violén, que ya hable de lo que nosotros queremos. aprovechemos a trabajar, que tenemos una profesión hermosa. Bienvenida a todo lo creador. Sí. Bien. Así que, bueno. Un abrazo a todos y nos vemos el viernes. Semana. Eso. Y ahora esperemos que se quede grabado este vivo de Instagram. Hola Lucas, gracias. Un beso enorme. Los vemos. Corto. Chao. Chao. Chao.